Hermanos, quiero compartirle de la palabra del Señor, que es lo más importante, ¿no es cierto? Oír a Dios y no al hombre. Y Él es el que ha hecho la obra. Les invito a que vamos al libro de 1 de Corintios. Están allí, 1 de Corintios capítulo 15. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a orar primero. Amante Padre Celestial, una vez más, pedimos que tú estés obrando a través de tu palabra expuesta en esta mañana. Qué gozo, Señor, ver esta iglesia creciendo, avanzando, nuevas almas, nuevos hermanos, Señor, que han tomado también el compromiso de servirte, amarte, seguir tu voz, Padre. Gracias por la vida, el ministerio del pastor Pablo, hermana Vero, Señor. Gracias por lo que tú has puesto en el corazón de ellos, buscar esos hombres fieles, idóneos y encargar la obra también. Amante Padre, bendice el mensaje hoy. Líbrame de todos mis errores, Señor, y que tu Espíritu Santo esté hablando al corazón de cada oyente. En nombre de Cristo lo pido, Padre. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos al capítulo 15. Los versículos que voy a compartir realmente el mensaje va a ser el 22 y el 23, pero me gustaría que hacemos la lectura del capítulo 15. Dice la palabra de Dios, allí Pablo escribiendo a los hermanos en Corinto, una iglesia con muchos problemas, pero que le dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y hace énfasis, hermano, ahora en la resurrección. Y apareció a Cefas, a Pedro. Después apareció a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún mientras Pablo escribía esta carta, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Habla y confirma que Cristo resucitó. ¿Amén? Amén. Cristo resucitó. Y quiero que pienses en esto. Nuestra esperanza. Hoy Pastor Pablo oró por un matrimonio allí y Cristo es nuestra esperanza. Nuestra esperanza en Cristo. Nuestra esperanza y nuestra confianza en Cristo. Vamos a ver, es porque Cristo resucitó. Amén. Dice versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Amén? Amén. ¿Quién puede decir conmigo? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. ¿Sí? Y podemos servirle a Él. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Ahora venía el problema que estaba en esa iglesia. Había algunos que se habían metido que decían que no había resurrección de entre los muertos. Y dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, nuestra esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Eso está diciendo Pablo, en vano que nos reuniéramos, en vano poner la fe en alguien que no hubiese resucitado. Había personas ahí que decían que Cristo no resucitó, pero no resucitan los muertos. Y dice versículo 15, y somos hallados entonces falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Se entiende toda la conversación acá que está haciendo Pablo? Y llamando la atención a los hermanos porque estaba pasando eso en la iglesia, ¿no? Y dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Imagínese usted que Cristo no hubiera resucitado. ¿Cuántos hermanos que ya están en la presencia de Dios, no? Pero que partieron, si Cristo no hubiese resucitado, no hay esperanza.
de que ellos estén en los cielos. Eso está diciendo, aún para nosotros los vivos no habría esperanza y para los que murieron tampoco habría esperanza. Entonces, si en esta vida, en esa condición, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero qué lindo es que Pablo no se queda ahí, ¿no? ¿Qué dice versículo 20? Todos juntos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Amén? Amén. Cristo resucitó. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Quién puede decir yo creo? Levanten la mano, a ver. ¿Crees que Cristo resucitó? Amén. Amén. Es nuestra fe, nuestra esperanza. Cristo no solamente murió en la cruz por tus pecados y los míos y cargó nuestros pecados, sino que Él fue sepultado como se profetizó y también resucitó al tercer día como se profetizó en el Antiguo Testamento. Ahora Él se apareció a los suyos, no a los que no creían, a los suyos. Esos 500 hermanos a los cuales se aparecen, eran hermanos que habían creído en Cristo. A los suyos se apareció para dar fe y para decirles, miren, estoy acá, vayan y prediquen, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Acá tienen la esperanza. ¿Y cómo van a ser salvos? Señor, aparecete vivo ahí a todos los otros. No, es por fe. Por la locura de la aplicación, dijo, ¿no? ¿Ah? ¿Amén? Amén. Y, hermanos, en estos versículos me quedo ahora. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, ¿qué pasa? Todos mueren. ¿Sabe? Estamos seguros que vamos a morir físicamente si el Señor no viene antes. ¿Sí? Mi mamá tiene 81 años. Estaba con ella, ha sido operada de la vista. Son cosas que pasan, ¿no es cierto?, con los años. Problemas de salud. Ahora está viendo de vuelta. Y estamos haciendo números. Y ya mi hermano va a cumplir 51 y yo estoy en los 48. Y vos decís, 48 ya. Va, yo lo digo. ¿No? No me siento de 48. O no quiero sentirme de 48. ¿Usted? Pero ¿sabe qué significa? Que estamos más cerca. Cada día más cerca. Porque en Adán todos mueren. ¿Cuál es el lugar para llevar el Evangelio? Aquel lugar donde hay personas. Aquel lugar donde hay personas es un lugar para ir. ¿Por qué? Porque esa persona un día va a morir. Necesita a Cristo. Necesita escuchar el Evangelio. Este es el Evangelio. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que Él fue sepultado y resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. Y todo aquel que en Él cree, que invoque el nombre del Señor, será salvo. Hermanos, en Adán todos mueren. Adán abrió la puerta al pecado. El pecado abrió la puerta a la muerte. Y podemos decir, Adán, no, y todos abrimos esa puerta. Por cuanto todos pecaron, que están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mire lo que dice, no pierda este pasaje, pero mire lo que dice Pablo a los hermanos que estaban en Roma. Romanos capítulo 5. Y vamos a leer allí versículo 12, por favor. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. El pecado, hermanos, no entró porque sí, no entró por Satanás. Algunos dicen, bueno, pero Satanás es el primero que pecó. Sí, pero no entró al mundo por Satanás. ¿Quién fue el que abrió la puerta? Adán. ¿Se acuerdan? Dios había dicho, pueden comer de todos los árboles, menos de este no. El árbol de la ciencia del bien y del mal. No van a comer porque el día que coman de él, ciertamente moriréis. Y Eva fue engañada. Y ella vio que el árbol era bueno, codicioso, lindo, se veía atractivo, ¿no?, para alcanzar sabiduría. Comió, pero no dice la Biblia que fueron abiertos los ojos de ella.
dio a su marido, comió a Adán, y fueron abiertos los ojos de ambos y descubrieron que estaban desnudos. Ya había la maldad ahí en el corazón, inmediatamente al desobedecer a Dios. Adán abrió la puerta. Cuando él abrió la puerta al pecado, desobedecer a Dios, en el momento que él tomó y aceptó, sabiendo que Dios dijo no, ese fue el pecado, desobedecer a Dios. En el momento que fueron abiertos sus ojos a lo malo, inmediatamente murieron espiritualmente. Comenzaron a morir progresivamente en sus físicos. Capítulo 5 de Génesis es el primer cementerio en la Biblia. Lo leen y va a decir, vivió tantos años y murió. Y antes no. De Adán no estaba estimado que iba a morir. Él fue creado con vida eterna. Pero ¿sabes qué? También le esperaba ahí a Adán, sin redención, sin salvación, le esperaba una muerte final y eterna, con su alma separada de Dios eternamente. Así que eso sucedía. Todos, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado, la muerte. Una vez que pecamos, ya la puerta a la muerte estaba abierta. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En el libro de Hechos, si me acompaña, sin perder 1 Corintios 15, Hechos 17, estamos en tiempos donde se menosprecia la palabra de Dios, se menosprecia el libro de Génesis. El libro de Génesis, el libro de los principios. Satanás ataca esos primeros capítulos de la Biblia, los primeros 11, 14 capítulos. ¿No es cierto, Pastor Hugo? Especialista en Génesis, ahí el Pastor Hugo. Sí, Satanás ataca ahí porque ahí tenemos principios grandes, verdades grandes, importantes. El origen, ¿de dónde venís? ¿De dónde venís? Bueno, los evolucionistas, científicos que niegan a Dios, dice la palabra de Dios, la falsamente llamada ciencia. Ellos dicen, bueno, esto es una fábula. ¿Cómo en 6 días Dios va a haber un Dios que cree todo? Ese es el Dios nuestro. ¿Amén? Amén. Que en 6 días hizo esto. Es el mismo Dios que mandó a su Hijo a salvarnos. Amén. Y queridos hermanos, hoy dicen que hay alrededor de 3 orígenes de la humanidad. Algo en África, algo en Australia y algo por el Norteamérica. Como que hay 3 orígenes de la raza humana, por así decir, ¿no? Pero la Biblia, mire lo que dice. Mire lo que dice Dios. Hechos 17, 26. Leemos hasta el 31. Hechos 17, 26 al 31. Y de una sangre, ¿escuchó? De una sangre, de un hombre, ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Qué necesitó Dios para hacer todos los hombres? Y hacer que están los occidentales, los orientales, los blancos, los morenitos y los oscuritos. ¿Qué necesitó Dios? Una sangre, un Adán, allí en la creación, y una Eva. Y dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. No hay hombres en esta tierra que no sean familia de Adán. ¿Quién es pariente de Adán? Todos somos parientes, venimos ahí. Dios creó a Adán de una sangre para que habite sobre la faz de la tierra y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Por qué naciste el año que naciste? ¿Por qué naciste en la época que naciste? ¿Por qué naciste en el país que naciste? ¿Por qué tenés el tiempo marcado y limitado por Dios? Y no solo eso, mire lo que dice, los límites de su habitación. Hay personas que viajan por todo el mundo y hay personas que nunca van a viajar más allá de su pueblo, quizás natal, o su ciudad. ¿Por qué? Porque hay un Dios soberano. Amén. Y Él dice que Él ha hecho esto y ha prefijado un orden en los tiempos. Da gracias a Dios que hemos nacido en estos tiempos. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Mi esposa solía decirme que a ella le gustaba la época de los vestidos del romanticismo, ¿no es cierto? La época del romanticismo.
Y yo le hago acordar que, bueno, ahí no había cocina a gas, no había lavarropa, no había heladera. Entonces dice, qué lindo este tiempo, ¿no? ¿Ah? Gracias a Dios nos ha puesto en este tiempo y Él sabe en su sabiduría. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Versículo 27. ¿Para qué? Busquen a Dios. Hermanos, esta iglesia, por la gracia de Dios, tiene 22 años y hay un propósito para la iglesia. Seguir llevando el Evangelio para que estas personas busquen a Dios, vengan a Dios. Amén. ¿Ah? Estamos en este tiempo, en este lugar. ¿Por qué en Unquillo? ¿Por qué en esta zona? Dios lo ha prefijado el tiempo ese. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, versículo 29, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Dios, nuestro Dios es un Dios vivo. Amén. No es un Dios que hemos creado nosotros de yeso, de madera. Hace poco, alguno habrá escuchado las noticias, un pueblito de Córdoba tenía las fiestas patronales y tenían una imagen que la estaban trasladando. El día de la fiesta se cayó la imagen y se despedazó y se tuvo que cancelar la fiesta patronal porque se le murió su Dios. Tenían que pegarlo con la gotita, no sé. Nuestro Dios es un Dios vivo. Entonces dice, no piense que es algo semejante a oro, plata, hoy podemos decir imágenes de estampitas y demás. No, es un Dios vivo. Dice, pero Dios, mire versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. Dios lo manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. ¿Y cómo van a saber que deben arrepentirse? Tus vecinos. Predícale el Evangelio. Amén. 1 Corintios 15, que hemos oído, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Amén. Ellos deben arrepentirse y creer en Cristo, por cuanto ha establecido, en la importancia de por qué, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó dando fe a todos, con haberle levantado ¿de dónde? De los muertos. Queridos hermanos, somos descendientes de Adán. Los rasgos físicos no significan diferentes orígenes de las personas. Nuestro Dios pudo hacerme a mí bajito. Hoy día estaba hablando Pastor Pablo de que los bajitos nos faltó agua, no nos regaron mucho. Dios, el mismo Dios me hizo bajito, Él lo hizo alto, ¿sí? Y a uno lo hizo de ojos claros. ¿Sabe que todo ese ADN estaba en Adán? Todo el ADN en Adán y Eva estaba. Y ustedes cuando leen la historia de Noé, ustedes pueden ver los rasgos de los hijos de Noé. Y ya la Biblia nos empieza a mostrar cómo están apareciendo rasgos físicos de la humanidad diferente. Y después podemos ver la Torre de Babel en la Biblia. Y podemos ver cómo se distribuye la multitud con diferente idioma por todas partes. Y no solo eso, sino que también la Biblia te dice cómo se dividió el continente en continentes. Justo nació uno y le pusieron por nombre Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Está en la Biblia. Satanás quiere destruir, ¿no?, el libro de Génesis. Pero sabemos que acá la Biblia nos dice del principio al final que en Adán todos mueren. Y todos somos descendientes de Adán. Pero en el versículo 22, ahí en 1 Corintios 15, si lo han marcado, vuelven ahí por favor. Y dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Qué lindo esto. En Cristo todos serán vivificados. Esta palabra vivificados se refiere en el contexto que está de 1 Corintios 15, exclusivamente la resurrección de los salvos. Resurrección de vida. Porque la Biblia nos habla también de una resurrección para condenación, el juicio final. Pero acá en 1 Corintios está hablando que Cristo resucitó
y porque Cristo resucitó, Él va a vivificar a todos sus redimidos. Y significa esto, resucitado para vida. Y hermanos, quiero que observamos algunas cositas de estas. También Cristo, en Cristo todos serán vivificados. La solución al problema del pecado es Jesucristo. Amén. Amén. Es Jesucristo. Él solucionó el problema de mi vida, el problema de la vida de todo ser humano, todos los descendientes de Adán. Yo me quedo ahora invitándole de vuelta a ir a Romanos 5 para ver y confirmar que en Cristo somos vivificados. Romanos 5, versículo 17 al 19, dice, pues, y piensen esto, Cristo es la solución, ¿amén? Amén. Cristo es la solución. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. O sea que la muerte tenía dominio sobre mí antes de ser salvo, pero ahora ya no, y sobre vos. Mientras estabas sin Cristo, estabas bajo ese dominio del pecado y de la muerte, pero al recibir a Cristo, ya está solucionado ese problema. Dice, de la misma manera, versículo 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. En Adán estábamos todos condenados por causa del pecado. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que es eso? Condenación. Pero mire la solución a esto. Es la misma situación, pero diferentes facetas, ¿no?, que tenemos en la salvación. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Que Dios te declare justo, sin pecado. La solución está en Cristo. Así que vemos que hay vida, pero exclusivamente dice para los que reciben, versículo 17, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hay oportunidad para todos los hombres, a todos los hombres justificación de vida. Quiero explicarlo un poquito más a esto. Voy a ir al versículo 19, hermanos. Y dice allí, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y mire estos 3 versículos por un momento. Hay vida, hay solución para este problema de la muerte, del pecado que trae muerte. Hay una solución en Jesucristo, pero es para los que reciben. Dice exclusivamente versículo 17, pues por la transgresión de uno reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben. Yo te pregunto, ¿has recibido a Cristo? Amén. ¿Reconocías lo que Él hizo por ti? ¿Reconocías pecador? Y que Él pagó el precio y que Él resucitó. ¿Creíste en Él? Y le pediste, Señor, Juan 1:12, más a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dijiste, Señor, creo en ti, te recibo, sálvame. ¿Lo hiciste? Amén. Bien, si lo hiciste, recibiste esta abundancia de la gracia de Dios. Es abundante. Dios no te da 1000 años de vida. No sería eterna. Él te da vida abundante, vida eterna, para siempre. No es una vida que vos podés perder. Es una vida que está en la mano de Jesucristo y en la mano del Padre. Y nadie puede arrebatarla de la mano del Padre, dice, que es mayor que todo. Tenés vida eterna. Y aunque vos o yo nos portamos mal como hijos de Dios, una vez que tenés a Dios, tenés el Espíritu Santo en tu vida, que te selló, no podés dejar de ser hijo de Dios. Sí, podés perder el gozo de la salvación. Podés tener una vida triste por vivir lejos de Dios. Amén. Pero no perder la salvación. Ahora, ¿por qué vivir una vida triste lejos de Dios? Hermanos, si nos da vida abundante. Amén. Venir a Él y estar con Él arreglando cuentas. Amén. Dios, algunos dicen que bueno, Dios seleccionó. Entonces, Lucas sí, Julieta no. Pastor Pablo no, porque es muy alto. Hermana Vero sí. Algunos dicen como que Dios seleccionó este sí y este no.
Mire lo que dice el versículo 18. El 18 dice que hay justificación de vida, pero a todos los hombres. Eso no significa que todos los hombres son justificados, sino que hay salvación para todos. Cristo pagó, Cristo llevó el pecado de todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios pagó y proveyó salvación para todo. El Cordero de Dios, que quita el pecado ¿de quién? De los elegidos. Oh, quita el pecado del mundo. Todo aquel que tenga sed, venga a mí, dice Cristo, y beba. Hay salvación para todos. Hay suficiente sangre salvadora para todos. Pero solo los que reciben son los beneficiados. Porque están los que rechazan. Y por eso, en el versículo 19, encontramos que dice, muchos serán constituidos justos. No dice todos, muchos. Qué lindo es saber que son muchos. Pero no dice todos. Porque solamente los que reciben son beneficiados con la sangre de Cristo. Los que creen en la resurrección de Jesucristo, la muerte en la cruz y la resurrección de Cristo. La dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor. ¿Amén? Amén. Bien, versículo 23, ahí en 1 Corintios. Y este sería el último punto. Hemos visto que en Adán todos mueren. No lo aprendieron. Vamos de vuelta. Comienzo de vuelta, no tengo drama. ¿Ah? En Adán todos mueren. No quiere que comience de vuelta. En Cristo todos serán vivificados. Y ahora vivificados. Vamos a ver lo que dice el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. No lo podemos separar, es todo un contexto. Viene hablando de lo mismo. Viene hablando de la resurrección de Cristo y de la resurrección de los muertos. Vivificados en Cristo. Y dice, pero cada uno va a ser vivificado en su debido orden. Y acá tenemos el orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bien, veamos este versículo. Vivificados, primeramente se refiere a lo que les dije, una resurrección de vida. Porque también hay una resurrección para condenación. Si quiere anotarlo, en Juan 5, 28 y 29 dice, les leo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, los que recibieron a Cristo, los que creyeron a Dios, saldrán a resurrección de vida. Esto es, vivificados. Pero más los que le hicieron lo malo, rechazar a Cristo, rechazar el testimonio de Dios que nos ha dado que hay vida eterna en su Hijo. Dice, lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Entienden que hay una resurrección de condenación? Pero lo que vemos en 1 Corintios está hablando de una resurrección de vida, vivificados. El capítulo 20 de Apocalipsis, si quieres anotarlo, versículo 5, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y ese está hablando la resurrección para el juicio ante el gran trono blanco, el juicio final. Queridos hermanos, volvamos ahí al versículo 23 de 1 Corintios. El orden establecido por Dios en la vivificación o en la resurrección de vida. Primeramente Cristo. Dice la palabra de Dios, mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Él tenía que resucitar primero porque Él tiene el primer lugar puesto por Dios. Preeminencia. Así nos dice Colosenses. Libro de Colosenses dice, y Él es antes de todas las cosas. Versículos 17 y 20 si lo quiere anotar. Todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Amén. Y eso quiere significar que la cabeza de la iglesia siempre es Cristo. Esta iglesia en Unquillo tiene una cabeza, es Cristo. Amén. La iglesia en Córdoba tiene una cabeza, es Cristo. No somos los hombres. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y dice, del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, dice. ¿Quién es el primero en resucitar? Cristo. El primogénito, el primer lugar. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. O sea, no puede haber nada más alto que Cristo. Amén. Cristo es preeminente, porque Él es el primero en todo, en esta vivificación. En el segundo orden, primeramente dice el orden, Cristo. Después dice las primicias. Las primicias. Cuando estudiamos esto,
Hermanos, tenemos que tener el gran gozo de aprender esto. Las primicias sos vos. Amén. Cristo resucitó. Él murió por su iglesia. Amén. Y las primicias que serán resucitadas en el arrebatamiento y que va a ser quitado de la tierra, somos nosotros. Amén. ¿Sabe que en la gran tribulación no hay iglesia? Amén. ¿Quién lo sabía? Bueno, ahora lo sabemos todo. 7 años de tribulación vienen sobre este mundo, pero antes que lleguen esos 7 años de tribulación, Cristo viene por los suyos, los lleva. Las primicias, los que han muerto en Cristo y son hermanos salvos, son parte de la iglesia, van a ser resucitados antes de la gran tribulación. Pero también nos menciona algo más. Bien, dice, voy a leer el versículo 51 y 52 de acá de Corintios, que dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ponete vos que bueno, me toca, el Señor me llama antes y les gano a todos, me voy. Y ustedes están vivos, viene el Señor. El Señor me va a resucitar a mí, pero no es que te va a dejar a vos porque estás vivo, se va a transformar, dice la Biblia, en un cuerpo incorruptible. Y yo, si he muerto, soy levantado, no voy a levantarme como lo que están viendo hoy en día algunos, ¿no? Con esto de Halloween, ¿no? O todo el año, no sé, ven como se levantan zombies, ¿no? Que no tienen brazos. No, así no queremos. Es una resurrección de vida. Amén. Vamos a tener un cuerpo perfecto. No sé si voy a tener pelo, pero que voy a estar lindo. ¿Ah? O alto, hermana. No sé, pero va a ser un cuerpo sano, incorruptible. Amén. ¡Qué lindo! No vamos a tener que usar lentes, no vamos a tener problemas de enfermedad, hermana Vero. ¿Ah? Vamos a estar completos, todos. ¡Qué lindo! Y dice entonces la palabra de Dios en 51, 1 Corintios 15, 51, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos van a morir los hermanos antes del arrebatamiento, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ya hemos pestañeado todo, ¿no? ¿Qué sería si viene el Señor hoy y de repente ves que todos se fueron y te quedaste? Esta es nuestra esperanza. Lo creo. Por eso le pedí al Señor que me salve. Por eso Amén. creo en Él, resucitó y que Él viene. ¿Qué sería si viene hoy, ya, en un pestañear? ¿Vas con el Señor o te quedas? El mundo está preparado para engañar a la multitud. ¿Qué se hace mucho énfasis? Extraterrestres, y que personas que están entre nosotros que no son... Me acuerdo que hablaban de la reina Isabel, que decían que era un lagarto extraterrestre, que no se moría más. Descendiente de Adán. En Adán todos mueren, ¿no? Amén. Ella también necesitaba a Cristo. Me alegra saber de que ella estuvo con el predicador Billy Graham y él le predicó el Evangelio. Si ella fue salva, lo veremos en el cielo, ¿o no? Pero, hermanos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, se va a escuchar una hermosa trompeta, no la del pastor Víctor. Una hermosa trompeta, llamándonos, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este es las primicias. Y dice luego, los que son de Cristo en su venida. Y cuando está hablando de en su venida, ya ha pasado esos 7 años de tribulación, gran tribulación, y seguramente con el pastor y los hermanos están estudiando, o estudiarán, ¿no es cierto?, Apocalipsis. Y esos 7 años de tribulación, Dios va a estar derramando su juicio sobre este mundo. Pero muchos van a ser salvos en ese tiempo. Y no son que se quedó parte de la iglesia, no. Va a ser porque Dios tiene quien va a predicarle y desde el pueblo de Israel le van a estar predicando. 144.000 personas van a estar, varones, vírgenes, van a estar predicando en ese tiempo al mundo. 2 testigos van a estar predicando al mundo, pero no es la iglesia. ¿Y sabe qué? Va a haber gente que va a ser salva, pero para ser salvo en ese momento
le va a costar la vida. La Biblia nos menciona la muerte de los decapitados. O sea, la muerte va a ser no ponerte el sello de la bestia, no adorar al anticristo, decapitado. La muerte, la sentencia. Pero aquellos que nieguen adorar a la bestia y creen en Cristo por fe y por gracia, van a ser perseguidos y muertos. Al final de esos 7 años van a ser resucitados. ¿Y sabe qué? Ese es el orden de los que son de Cristo en su venida. Tercero, se nos menciona entonces los que son de Cristo en su venida. Estos no son parte de la iglesia, porque ya no está la iglesia en la gran tribulación. Estos, se nos menciona también en el libro de Daniel, son los salvos de todos los tiempos, fuera de la época de la iglesia. A Daniel se le dice, tú irás al fin y reposarás y te levantarás allá en el fin, para recibir tu heredad al fin de los días. Así que, ¿qué privilegio tenemos hoy? Escuchar el Evangelio, recibir a Cristo y ser parte de las primicias. Amén. Amén. Cristo viene y va a levantar a los hermanos que ya durmieron, que están en la presencia de Dios, con cuerpo incorruptible, pero también a vos y a mí nos va a transformar. Ahora pregunto, ¿es esta tu esperanza? ¿Es esta tu esperanza? La Biblia nos dice en el libro de Tito, es nuestra esperanza bienaventurada, es esperanza feliz. Amén. Feliz. Tenemos tristeza cuando se nos va un hermano en la fe, pero vamos a ver a Nora, vamos a ver a Sadako, vamos a ver al hermano Tapia. Hay un montón, ¿no? Ya me he olvidado de todo. Vamos a ver a muchos, en María Julia, vamos a verlo, al hermano Jorge, que está con el Señor. Vamos a verlos, a muchos hermanos. Sadako, vamos a ver hermana Sadako. Pero ¿está tu esperanza allí en Cristo? Yo pido que por favor inclines tu rostro por un momento. Si realmente lo crees, si realmente tu esperanza está en Cristo, entonces esto te tiene que mover. Lo que nos movía a decirle al Señor sí y venir a Unquillo a predicar el Evangelio es nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo, que Él resucitó de los muertos, que en Él hay salvación, que Él tenemos la esperanza de que un día vamos a ser resucitados si morimos o llevados, transformados en su venida. Esto te tiene que mover a ser fiel. De hecho, cuando termina este capítulo de 1 Corintios 15, dice: así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Estate firme, hermano, hermana. Sé constante. Constante significa que vas a estar y vas a permanecer en esa comunión con el Señor, en oración con Dios, leyendo, estudiando la palabra, comunión con los hermanos, trabajando con los hermanos para ganar a otros, sirviendo a Cristo. Permanece constante, fiel. Y dice algo más. Esta esperanza también tiene que mantener a toda la iglesia creciendo en la obra del Señor siempre. Es lindo ver todo lo que están creciendo cada año. Qué hermoso es ver que están creciendo. Y qué hermoso es ver que algunos que entraron y que venían por primera vez ya están sirviendo a Dios. Y que están testificando, están estudiando, están preparándose. Firmes, constantes, creciendo. Creciendo. ¿En qué cosa? En la obra del Señor. Lo que tu pastor te está dando no es para que lo guardes, es para que lo compartas. Todo lo que tu pastor te está predicando, te está enseñando, te está instruyendo, es para que vos puedas ayudar a otros. Que vos testifiques, ganes otra alma y disipules a otra alma. Amén. Siempre, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo, porque tenemos esta esperanza viva, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque Cristo ha resucitado. Amén. Y Él nos vivificará. Amén. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo estás con Dios? Primeramente, si hay alguien que necesita ser salvo, si alguien necesita arreglar sus cuentas con Dios,
Si alguien tiene que tomar compromiso para seguir firme, ponerse firme, crecer en la obra del Señor, arreglar cuentas, porque esta es nuestra esperanza. Bendito Padre, confiamos, es nuestra esperanza feliz, como dice tu palabra, nuestra esperanza bienaventurada en Cristo, de que así como Él resucitó, tú nos levantarás en nueva vida, en un cuerpo incorruptible. Pero Señor, las palabras de ánimo es estar firmes, es estar creciendo, es estar constantes. Te ruego, Señor, tomas la invitación, usas a Pastor Pablo y cada hermano, según tú has hablado, responda a ti, Señor. En nombre de Cristo lo dejo. Amén.